que somos tus hijos comprados por un alto precio, Señor, con esa sangre que derramaste en la cruz para perdonarnos nuestros pecados. Muchas gracias por ese interés que tuviste en nosotros, Señor, no mereciendo tu gracia, Padre, pero se te hizo bien a ti, Señor, salvarnos de todos modos, Padre, a pesar de cómo somos cada uno de nosotros. Tú nos has dado tu gracia, tu amor, tu misericordia, y en esta oportunidad, Señor, estamos aquí, un buen grupo de hijos tuyos reunidos, Padre, para escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestros corazones, quita los prejuicios que podamos tener, Señor, esa resistencia a querer ver en nosotros la maldad que todavía mora en nosotros, Padre. Quita en nosotros, Señor, el estar viendo a los demás. Siempre tenemos atención hacia los pecados de otros, pero somos muy ciegos a los nuestros, y en esta oportunidad yo te pido, Padre, que pongas en nosotros esa conciencia y esa atención para que podamos nada más vernos a nosotros mismos y después, si fuese necesario, podamos ayudar a los demás, pero debemos comenzar con nosotros mismos, Señor. Bendícenos con tu palabra, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea haciendo la obra y que tu palabra cumpla el propósito por el cual fue hecha, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y confiamos que nos vas a bendecir esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros, hermanos. Nuestros hijos pasan a sus salones. También, gracias, hermano. Pueden sentarse cuando una vez se hayan saludado todos, hermanos. Sean todos bienvenidos. Muy bien, hermanos. ¿Listos? Comenzamos entonces. Abran sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 3. La serie que estamos viendo, hermanos, nada más si alguno de ustedes es nuevo visitándonos por primera vez acá, estamos aprendiendo lo que es vivir piadosamente. La vida piadosa, como hemos explicado las semanas anteriores, no tiene que ver con un par de ejercicios espirituales que muchas veces la gente piensa que con eso ya son personas piadosas, sino tiene que ver con una actitud principalmente de devoción a Dios, que de verdad nos importa lo que Dios ha hecho y que tenemos un conocimiento correcto de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo mismo, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo que a causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros, es que debemos despojarnos de aquel viejo hombre que tiene la idea de desvestirnos de aquella ropa sucia y mugrosa, apestosa, que todavía podremos estar cargando, y vestirnos de una nueva ropa. Y esa ropa tiene que ver con la vestimenta de Cristo, la santidad de Cristo, el carácter de Cristo. Esto es lo que realmente importa en la vida cristiana, hermanos, parecernos a Cristo. Entonces vamos a leer, hermanos, capítulo 3 de Colosenses, verso 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces vamos a comenzar ahora ya en lo que tiene que ver con la práctica de nuestra vida piadosa, hermanos. Para empezar, tenemos que tener el conocimiento de aquellas cosas que desagradan a Dios, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Pero principalmente tenemos que aprender a conocer qué es lo que tenemos que dejar a un lado, despojar. El apóstol Pablo en el verso 8 dice: pero ahora dejad también,
Y esto hace alusión a las cosas que vimos la semana pasada, que eran los pecados inmorales, de inmoralidades sexuales, que tiene que ver con pecados a veces que son muy secretos y ocultos, que nosotros podríamos pensar que nadie conoce, pero que Dios sí conoce, que pueden estar en nuestra mente a la hora de ver, de pensar, o a veces hasta crear imaginaciones en nuestra mente. Pero ahora vamos a ver, hermanos, algunos pecados que tienen que ver con pecados de odio. Sabemos que el odio no es bueno, ¿verdad? Las enemistades, los pleitos. Pero el problema, hermanos, es que como cristianos a veces pensamos que para llevar una vida santa, piadosa delante de Dios, nomás tenemos que dejar los vicios, las drogas, el baile, el cigarrillo, el alcohol. Podríamos presentarnos delante de Dios como el fariseo, aquel hipócrita que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como ese hombre que está ahí, pecador, sino que yo ayuno tantas veces a la semana, yo doy tanto dinero en las ofrendas, yo leo la escritura tantas veces, yo visto de cierta manera. Es más, me acabo de comprar la corbata más cara de la moda. Podrían pensar algunas personas de esa manera, desafortunadamente. Pero no se trata de eso, tener una vida piadosa. Se trata primeramente de despojarnos, hermanos, de aquellas cosas que todavía moran en nosotros. Y entre esas cosas, muchos cometen el error de que porque yo no he robado a nadie, yo no he matado a nadie, piensan de que pues están bien con Dios. Pero el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en el verso 8, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Y nos comienza a dar una lista de cosas, y comienza con listas que tienen que ver con nuestras relaciones personales con nuestro prójimo. Relaciones, hermanos, que tienen que ver a veces con muchos malos deseos, cosas que son muy internas de nosotros. Hay personas que en la cama están maquinando maldades o rencores que tienen hacia su hermano, familiar, pareja, hermano de la iglesia, porque lo hay, hermanos. Hay de todo tipo de cosas. Y él empieza a mencionar una lista de cosas que no es una lista completa de todas estas cosas, pero que podríamos separarla en un grupo muy básico, hermanos, porque cada una de estas cosas que vamos a ver, específicamente la primera, esta lleva una a la otra, y muchas veces, hermanos, este tipo de pecados, como otros, no vienen solos. Siempre vienen acompañados en pandillas de pecados, hermanos, que nos atacan. Dice la ira. Dice, hay que dejar la ira, hay que dejar el enojo, hay que dejar la malicia, tenemos que dejar la blasfemia, tenemos que dejar las palabras deshonestas de vuestra boca. Y yo les garantizo, hermanos, que muchos de nosotros podemos estar tan ciegos a estos pecados, que podríamos todavía, algunos de ustedes presentes acá, pensar, oh no, yo en eso estoy bien, no hay problema, es más, yo soy bien buena gente. Ya quisiera yo airarme como me gustaría. Pero realmente, hermanos, tenemos que analizarnos cada uno de nosotros a nosotros mismos. Porque la ira, hermanos, no solamente es un pecado que Dios pide que nos deshagamos de él, que lo desechemos, sino que es un pecado bastante silencioso en el que lo tiene. Algunas veces podemos determinar que yo no soy una persona iracunda porque yo no soy como X persona que cuando se enoja parece que se va a morir de un coraje. Pero es que hasta las personas más suaves y amables, hermanos, se airan. Las personas más suaves y amables, calladitas, también pecan airándose. Lo que cambia es la manera en cómo expresan esa ira, pero no hay diferencia. No hay diferencia alguna entre que una persona sea mucho más expresiva, que parece que va a explotar literalmente, que le van a brincar los ojos del coraje, a una persona de que hasta nos puede dar risa cómo se enoja, porque es tan suavecita y tan pasible,
apacible y tan amable que uno dice, ay, no creía que se enojaba esta persona, pero se enoja, todos nos enojamos. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender es que, y principalmente, estar conscientes que en cierta medida nosotros pecamos con la ira. Amén. El problema de los cristianos, como les decía hace poquito, hermanos, hace unos segundos, es que categorizamos el pecado. Pensamos que lo ponemos en dos grupos principales. En los pecados muy escandalosos y fuertes, de los cuales hasta la sociedad abomina, y los pecados que pues son aceptables. Pecados que todo el mundo tiene, como esto, la ira, el enojo. Pecados de que, no hombre, eso no pasa nada, hombre, no seas legalista, dicen algunos. Pero es que, miren, aquí es donde vamos a tener que poner mucha atención, porque si Dios lo menciona, es importante. Es importante. Recordemos el primer mandamiento, hermanos. Mira, la ventaja, como lo hemos visto en las semanas anteriores, es que Dios no nos pide que sigamos un montón de rituales como lo seguía Israel en el pasado, en los tiempos que se escribió la Escritura. No tenemos que sacrificar corderos, porque Cristo es nuestro cordero, no tenemos que hacer ayunos prolongados, no tenemos que hacer algunos sacrificios ceremoniales que se hacían y se practicaban antes, pero ahora el Señor Jesús, Romanos 12:1, dijo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Ahora, nuestro sacrificio debe ser una vida piadosa a Dios, en la cual tenemos que poner atención de obedecer claramente lo que Dios dice. Entonces, si vamos a vivir una vida piadosa, hermanos, tenemos primeramente que tener claros que hay que mortificar el pecado que todavía mora en nosotros. Esa es una realidad y no se puede negociar. Se menciona en varias oportunidades en el Nuevo Testamento que debemos hacer morir lo terrenal que hay todavía en nosotros. Es importante. Si eres hijo de Dios, si te interesa la santidad de Dios, si te interesa agradar a Dios, estas cosas son las que importan. No tenemos que buscar cosas tan extravagantes como tener visiones, sueños, ayunos de 40 días y 40 noches para poder agradar a Dios. Tenemos que poner atención a lo que Él dice en su palabra. Pero ¿qué cosas tenemos que dejar, hermanos? Vamos a entrar de lleno. De primero, la ira. ¿Qué es la ira? La ira es un sentimiento de indignación que nosotros podemos sentir cuando algo nos desagrada, o cuando pensamos que hay algo que está mal, o cuando alguien nos hace daño, o cuando le hace daño a alguien más. Nosotros nos enojamos. La ira y el enojo son muy parecidas. La diferencia en el enojo, hermanos, es que el enojo es el que menciona la Escritura acá específicamente en estos versículos. El enojo es como cuando le prenden lumbre a algo, alguien que ve algo y de repente pega el grito y casi va a estallar y empieza a gritar, a ofender. Esos arrancones de ira que tienen las personas son muy parecidos, el enojo y la ira, pero el enojo que menciona acá es otro tipo de ira, pero que es explosiva. Es una persona que de repente con algo que le dicen o que vio que le hicieron o piensa que le hicieron, explota inmediatamente, sin preguntar. Ya cuando ya quebró un montón de cosas, pregunta qué es lo que pasó. Y después dice, pues es que yo así soy. Pues tú tienes la culpa porque me hiciste enojar. O sea, ese tipo de personas, hermanos, es de las que está hablando aquí, que deben de despojar esa obra de la carne. Tenemos también la malicia, hermanos, que a diferencia del enojo, que es un estallido de furia interno y que se manifiesta, la malicia es un poco más reflexiva. La malicia de la que habla la Escritura es aquella persona que la hicieron enojar
que tal vez no quebró nada, que no insultó, pero que se queda con un resentimiento en el que se va a su casa y en el camino va pensando, ¿cómo no le dije esto? Y que rechina los dientes y dice, es que me las va a pagar, es que le pude haber quebrado algo en la cabeza. Y va todo el camino peleando consigo mismo imaginariamente, se acuesta a dormir y no puede dormir porque está peleando en su mente con aquella persona. ¿Sí conocen a alguien así? Yo estoy viendo a muchos en este lugar acá. Suele pasar, hermanos, suele pasar. Se da mucho en el hogar, se da mucho en el matrimonio, se da mucho con nuestros hijos. Nos pasó con nuestros padres, hermanos, cuando nos corregían y empezábamos a decir, es que mejor me voy a ir de la casa, y empieza uno, o me voy a matar, dicen algunos, pensamientos malos por causa del enojo, por causa de la ira. Personas que están pensando cómo vengarse. Pero es que no me puedo vengar, no puedo quebrarle el cuello, ni puedo arrancarle la cabeza porque voy a terminar en la cárcel. Entonces, aquí es donde vienen las blasfemias o las maledicencias. Todos en el interior tenemos deseos malos cuando estamos enojados. Algunos cambian en la creatividad que pueda tener el perverso que está pensando, pero siempre se imaginan cosas. De hecho, el malicioso lo que desea es que la persona que le irritó, ojalá le pase algo ahorita que pase. Es más, Señor, tú dices que defiendes a tus hijos, quiero verte ahora defendiéndome. Y está deseando que le pase el mal a esa persona. Pero a diferencia de las blasfemias o maledicencias, también se le conocen, las blasfemias, algunos piensan que solamente se refiere cuando uno dice algo en contra de la doctrina de Dios o de Dios mismo. Pero realmente en el griego original se usa para hablar mal de otra persona. Así que el malicioso, cuando ve que no puede quebrarle el cuello a alguien o destriparlo con los ojos, con el pensamiento, lo que hace es hablar mal, destruir la reputación de esta persona, para que mi amargura, mi resentimiento sea vengado. Voy a hacerle saber a todo el mundo lo miserable que es la persona que me hizo daño a mí. Son personas que se pasan quejándose de X o Y problema. Es que yo he sufrido mucho, a mí nadie me quiere. Es más, me tienen envidia porque yo tengo muchísimo que dar y no quieren que yo prospere. Cosas similares como esas. O los que se hacen las víctimas. No, pues es que yo soy tan inútil. Y como soy inútil, como soy feo, como no tengo dinero, como no sé hablar inglés, y empiezan a justificarse y a hacerse las víctimas, pero empiezan a hablar mal de esa persona. Por eso me tratan así. Por eso mi patrón es que me tiene envidia porque piensa que le voy a robar el trabajo, porque yo soy mejor trabajador que él, dicen otros. Y por todos lados encontramos este tipo de pecados, hermanos, que son muy comunes en la iglesia. Casi no se hablan de estas cosas. Se hablan de diablos, demonios, del rapto, de las calles de oro, del Armagedón y que, bueno, cosas que si están en la Biblia son importantes, pero que son más importantes, hermanos, que vayamos desde nuestros inicios. Lo que realmente nos compete a nosotros como hijos verdaderos de Dios. Tener una vida piadosa, de eso se trata, saber cómo vivir. Entonces, nos topamos con estas personas que hablan mal de las otras personas por medio de chismes, por medio de blasfemias, por medio de tratarse de vengar destruyendo la reputación de esa persona. Y tenemos también las palabras deshonestas de vuestra boca, que dice el apóstol Pablo. A estas personas se les conoce, ustedes saben, ¿no? Son palabras, malas palabras las conocemos, como groserías, vulgaridades, dobles sentidos. Tenemos como personas que insultan,
En el libro de Efesios, que es la carta paralela a este libro de Colosenses, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 31, el apóstol Pablo también agrega algunas otras, dice, quítense de vosotros toda amargura. Porque todo este tipo de pecados, hermanos, están relacionados unos con otros. Son resentimientos. La persona amargada, hermano, lo puedes notar que está amargada por cómo habla. Podemos encontrarnos a una persona que está divorciada y que su esposa se fue con otro, o viceversa, lo que sea, y lo encuentras hablando de esa situación. ¿Por qué? Porque hubo un daño, verdaderamente hubo un daño, pero no resolvió ese daño correctamente y cada vez se está autolastimando, está lamiendo sus heridas, rumiando esa misma historia una y otra vez, está viendo la televisión, se acuerda de lo que le hicieron, está comiendo, se acuerda de lo que le hicieron, va al parque, se acuerda de lo que le hicieron, están hablando de la Biblia y dice, sí, como ese desgraciado lo que me hizo, y a veces ni tiene nada que ver, pero una persona amargada, hermanos, principalmente vemos cómo habla, le han hecho daño, y es legítimo, hermanos, pero no debemos quedarnos así, no nos debemos quedar así. Entonces, por lo general, hermanos, tenemos, como les decía, la tendencia a negar nuestros pecados. Volviendo a Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, y aquí agrega gritería. Aquí, hermanos, podemos ver, como podemos y lo hemos experimentado, en un momento de ira, de enojo, de calor, se van uniendo uno y otro pecado y se va haciendo un abanico. Y si no tenemos control de este tipo de cosas, hermanos, podemos terminar haciendo una locura. Podemos terminar en la cárcel. Podemos terminar sin matrimonio, sin hijos. ¿Cuántas personas han cometido la locura de darle una golpiza demasiado severa a un niño por un arranque de ira? Y terminan en la cárcel, si tiene suerte el niño. Pero, o divorcios, hermanos, asesinatos. Es más, solamente necesitamos manejar un rato en la ciudad y darnos cuenta de todo el tipo de cosas que nos acompañan con personas que van enojadas en el volante. De hecho, nos gritan, nos insultan, nos maldicen, como si nosotros tuviéramos la culpa de que esa persona vaya tarde a su trabajo, ¿no? Pero créanme, hermanos, que es tan necio el corazón del ser humano que esa persona sí piensa que es tu culpa, porque te tendrías que quitar, hacerte a un lado para que pueda pasar. Así es la ira. De hecho, hermanos, la Escritura, Dios mismo llama a los iracundos, los llama necios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 9, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Una entre muchas de las características de una persona necia es que es iracundo y viceversa. Son muchos versículos, hermanos, que nos hablan acerca de este pecado, porque tenemos que llamarlo como es un pecado y que tenemos que aprender a manejarlo. Proverbios 27:3 dice, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Aquí podemos ver que una persona necia se deja ir con todo, no importando las consecuencias, pero una persona sabia se controla. No es que no tenga ira, no es que no llegue en momentos difíciles, sino que hay una diferencia entre una persona necia y una persona sabia que sabe manejar esos momentos de tensión.
La pregunta es, ¿qué tipo de personas somos nosotros? Espero que seamos sabios, ¿verdad, hermanos? Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. La impaciencia tiene mucho que ver con personas iracundas, son impacientes, lo vemos en el tráfico. Personas que se desesperan y empiezan a hacer ruido, a aventarte el carro y a veces hasta te pueden dar un balazo, porque van enojados. Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Nos pide que guardemos distancia de las personas corajudas. No se vayan de la iglesia, porque vean a alguien corajudo aquí, sino que oremos por la persona. La persona iracunda, hermanos, piensa que sus arranques de ira son justificados. Piensa de esta manera, es que me hacen enojar, yo no tengo la culpa. O sea, tú tienes la culpa porque me hiciste enojar. Si yo no te hice nada, ya venías enojado. Bueno, pero ¿por qué me viste así? Y entonces siempre piensa que su enojo es justificado. Lo peor de esto, hermanos, que pasa mucho en nuestros hogares, con nuestros seres más queridos y cercanos. Peor aún pasa en la iglesia. Lo peor es cuando la persona es tan necia que dice, así soy yo, si quieres. Y si no me quieres así, es que en la iglesia no hay amor. Así que siempre va a ser tu culpa, o la culpa de los demás, no del iracundo. Pero dice la Escritura en Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, incluye mujeres en esto, hermanos, hermanas, todo hombre y mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque el problema, hermanos, con una persona iracunda es que no escucha razones. Pero lo que dice la Escritura es que sea pronto para oír. Consejo número 1 sobre si nosotros tenemos problemas con la ira, tenemos que respirar y escuchar. Paciencia. Escuchar explicaciones. Pensar que nuestra manera de pensar puede estar equivocada. Escuchemos primero y luego tardémonos para responder. Pero no solamente esto, hermanos, sino que en el verso 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque lo que quiere decir Santiago acá es que una persona airada no está obrando en conformidad a lo que Dios ha hecho en su vida. En pocas palabras, se está comportando como uno que no es hijo de Dios, como uno que no ha sido justificado por Dios. La ira no es un fruto de una persona santificada, salvada, justificada, sino de una persona carnal. Y lo dice el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 20, que es uno de los frutos de la carne, no del Espíritu de Dios. Algunos dicen, estoy orando para que Dios me lo quite, hermano. O es más, para que Dios me motive a hacerlo. Para que lo motive a hacerlo. Hermano, dice la palabra de Dios, quítese de ustedes toda ira, toda amargura. No dice, póngase a orar para que Dios se lo quite. Al cabo, los tiempos de Dios son perfectos, dicen algunos. Y se ponen espirituales. No, la instrucción, es más, vamos a ser más drásticos. La orden de Dios a cada uno de nosotros es que nos quitemos todas estas cosas.
porque desagradan a Dios. Quítese ustedes toda amargura. Es algo que tenemos que hacer nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que dice, haced morir lo terrenal. Nos dice que lo hagamos nosotros, porque Él ya nos ha dado las capacidades para hacerlo. Porque somos hijos de Dios, hermanos, amén. Tenemos una nueva naturaleza morando en nosotros, nuevos deseos a los cuales nada más tenemos que cultivarlos y ejercitarlos. De eso se trata la vida de piedad. Efesios 4:31, como acabamos de leer, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Porque esto, hermanos, es nada más y nada menos que otro tipo de idolatría. Tenemos postrado en nuestro trono yo hago lo que a mí me da la gana. Y cuidado de aquel que se atreva a cuestionarme. Por eso me airo. Bueno, no yo, estoy hablando hipotéticamente, o a veces, ¿no? Pero entonces, hermanos, ¿de dónde viene este comportamiento? Es el diablo, hermanos. Recibí un ataque del diablo y me airé, pero ya lo até y le eché aceite, y es más, ya hablé con todos los hermanos de la iglesia y ya expulsamos ese demonio. No, hermanos, tomemos nuestras responsabilidades. El diablo a eso se dedica, los demonios a eso se dedican, a los cuales dice el Señor, resistid y Él huirá de vosotros. Él va a poner las ocasiones, Él va a poner pensamientos, Él va a fabricar todo un escenario para que nosotros estemos peleando unos con otros, porque Pablo dijo, no desconocemos sus maquinaciones. Ese es el trabajo de Él, provocar pleitos entre hermanos, destruir matrimonios, que destruyamos nosotros con ira a nuestros hijos, para que ellos crezcan amargos, con una gran amargura, digan, y es cristiano mi papá o mi mamá, y miren cómo me trataba. Por eso muchos jóvenes hoy en día no quieren conocer nada de Cristo. Tenemos, hermanos, de verdad esto es delicado. Tenemos que poner mucha atención. Cada uno de nosotros tenemos que poner muchísima atención en lo que estamos haciendo y esforzarnos en la misma gracia de Dios y en el poder de su fuerza para hacer todas estas cosas. Eso es la vida piadosa. Tener devoción a Dios, buscar de corazón a Dios. Claro que tenemos que orar, por supuesto que sí, para que Él nos dé la fuerza, la sabiduría de cómo lo hacer todo esto. Pero les digo, si alguien ha orado en ese respecto, ya les respondió, estamos hablando de eso ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde provienen este tipo de comportamientos? Es una obra de la carne, como vimos, como dice Gálatas 5:20, y Santiago en el capítulo 4, verso 1 dice de esta manera, y hace la misma pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aunque este versículo se usa mucho para que la gente pida en oración para que Dios le dé cosas materiales, porque dice que no pides, no tienes porque no pides, y solamente eso parece que ven en todo el versículo, pedir. Pero veamos lo que hace la pregunta en el verso 1, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen nuestros pleitos? Seamos más específicos. ¿De dónde viene nuestro mal genio? Viene de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Determinamos pues que la maldad todavía está en nosotros. Estamos acostumbrados. Por eso Pablo en el mismo libro de Efesios capítulo 4, verso 23, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estamos viciados a hacer el mal. Crecimos haciendo el mal,
Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas mal, por eso viene la lucha hoy. Y esa es nuestra verdadera lucha espiritual, hermanos, con nuestra carne. Esa es la lucha a la que tenemos que ponerle mucha atención, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Su Espíritu que mora en nosotros es el que nos da esa capacidad para que podamos vencer las tentaciones del maligno. De eso se trata, hermanos. Si se dan cuenta, como dijo Juan, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Es sencillo, aunque no fácil de hacer. Pero la vida cristiana es mucho más sencilla de como la pintan muchos religiosos. De eso se trata. Se trata de vivir una nueva vida en Cristo. Nuevas emociones, nuevos deseos, nuevos comportamientos, nuevas acciones que se van a reflejar hacia nuestro prójimo. Amén. La mayoría de los problemas en la iglesia, en el hogar, hermanos, como les decía, provienen de la ira, de la amargura, de todos esos tipos de pecados de odio. Generalmente la ira y la amargura, hermanos, provienen de nuestro orgullo. Provienen de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo. Ese deseo de que la gente haga las cosas como yo quiero que las hagan, a la manera como yo quiero que las hagan, a la hora que yo quiero que las hagan. Es orgullo. Por ejemplo, tenemos los pobres esposos que vienen de trabajar y llegan a sus hogares y la esposa ha estado tan ocupada haciendo otras cosas, quehaceres del hogar, y no ha preparado la comida. Entonces se indigna el esposo y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué has hecho en todo el día? Seguramente no has tenido tiempo por estar acostada viendo televisión. Y empieza a argumentar, a irarse y a levantar la voz. Y obviamente la esposa, que no vende piñas, también se altera y entonces encontramos un pleito. ¿Por qué? Porque el esposo se indignó. Porque no preguntó primero, oye, mija, has estado muy ocupada, ¿quieres que te ayude a hacer algo? Déjame, pongo a cocinar o voy por una pizza, lo que sea. Pero es que él se siente tan orgulloso, tan merecedor de que le traten como el rey de la casa que es. Es orgullo. Ese es orgullo. Personas que quieren que le traten como se merece que le traten o piensa que se merece que le traten. ¿No? Y peor aún cuando menosprecian a las demás personas y les dicen, oye, ¿sabes que lo que estás haciendo está mal? ¿Tú cómo te atreves a decirme? Tú, gusano, no eres nadie para decirme eso. A mí me lo tiene que decir el jefe o el patrón, el dueño. No un similar a mí o un inferior a mí, porque las personas tienen una alta estima de sí mismos. No aceptan que se les diga nada. Son personas que quieren controlar las situaciones. Es orgullo. Son personas, hermanas y hermanos, que se sienten a veces los justicieros, los vengadores del universo. Que ven una acción mal puesta o mal hecha y quieren cobrar venganza. Los que le quieren dar su merecido a la persona que ven que cometió un error. Eso pasaba mucho en los fariseos. Parecía que ellos andaban de cacería buscando a ver a quién apedrear. Parece que lo disfrutaban mucho. El religioso tiene mucho ese punto de ver a las personas que cómo visten, cómo hablan, y empiezan a analizar según su criterio y no según Dios, si la persona es espiritual o no. Personas que luego llegan a comentar, me pasó una tragedia o esto o lo otro. Eso te pasa porque no oras. Eso te pasa porque no ayunas. O eso te pasa porque la ropa que traes. Y empiezan a hablar de una manera hiriente a las personas. Gente orgullosa. Pero si este otro le dice, hermano, yo veo que usted es muy enojón,
No se atreva a hablarme así. No le permito. ¿No sabe quién soy? Iracundos, orgullosos, egoístas. Ese tipo de personas, hermanos, podemos ser tú y yo. Y no nos hemos dado cuenta. A diferentes medidas, a mucho más evidente que otros, pero podemos tener esas actitudes tú y yo. Las hemos tal vez tenido, pero entonces algunos dicen, hermano, pero la ira siempre es pecado, ¿no? La Escritura dice que el Señor Jesús se airó un día. Sí, veamos en el libro de Mateo 21:12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que venden palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Déjenme les explico un poquito esto, porque hay personas que dicen, oh, no, esa iglesia no es de Dios porque venden sodas en la puerta, o venden café en el frío, y han hecho la casa de Dios, casa de mercado. Hermanos, la verdad es que el templo realmente para los judíos era sagrado. No es lo que nosotros tenemos como un templo, ahí se hacían sacrificios. De hecho, había un lugar llamado lugar santísimo, en el cual solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y tenía que entrar purificado, porque ahí verdaderamente estaba la presencia de Dios. De manera que si el sacerdote entraba a ese lugar para ofrecer sacrificio, y él estaba impuro, caía muerto. Hasta ahorita en ninguna iglesia cristiana ha caído nadie muerto, más que tal vez de algún coraje. Pero el asunto es, hermanos, que no es lo mismo. Ese lugar era sagrado, que ya no existe ese lugar. Ahora el templo de Dios somos nosotros, tú y yo que hemos creído en el Señor Jesucristo, en el cual por eso también tenemos que cuidar nuestros cuerpos, porque es la morada de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esa es la razón principal. En este entonces la gente ofrecía sacrificios y algunos sinvergüenzas, como dicen algunos, que estaban vendiendo más bien los animales que se ofrecían a los sacrificios. Le decían, ese cordero que tú traes está defectuoso, así que yo te vendo este sí está ungido con aceite y los apóstoles oraron por él y los profetas, así que este sí vale la pena. Y venían y le quitaban ese corderito que tal vez se había cuidado con mucho cariño para el sacrificio, y le vendían otro, y ese que le quitaban se lo vendían a otro. Por eso es que el Señor dice, han hecho de mi casa casa de cueva de ladrones. Por eso estaba indignado. Podemos determinar que el Señor Jesús estaba con una ira justa y santa, indignado por el robo que le estaban haciendo a la gente con las cosas sagradas de Dios. Dios se aira. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela, hermanos, y podemos ver pequeños destellos en los desastres naturales de la ira de Dios. Y la ira de Dios, hermanos, no tiene nada que ver con nuestra ira. Dios no es un viejito amargado que está agarrando a patadas a los ángeles cuando se enoja. No es así. Es una ira santa y justa. Una ira que Él mantiene bajo control. Ni siquiera frunce su ceño cuando se enoja. Él nada más da la retribución por causa del pecado, que por cierto, a la cual no nos ha dado a nosotros, porque nos ha dado su gracia. No nos ha dado lo que nosotros merecemos. Dios aborrece el pecado, hermanos, pero esa ira no es una ira fuera de control, sino más bien es un castigo por causa de las transgresiones. En el Salmo 103, verso 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová,
lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos el oriente del oriente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios se acuerda que somos polvo, pero a pesar de eso se compadece de nosotros. Pero hay personas tan orgullosas que no se sienten polvo, se sienten como un ídolo. Por eso es que no ponen atención a eso. Pero entonces, hay personas que quieren darle su merecido a otras personas porque piensan que ellos no merecen nada, porque ellos se sienten muy santos, muy correctos, muy fieles, muy leales, y volvemos a lo mismo, es orgullo que hay en nosotros. Efesios 4:26, porque algunas personas piensan, pero es que hay un mandamiento donde nos dice que nos podemos airar. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A lo que se refiere, hermanos, airaos pero no pequéis, es que es inevitable, Dios sabe que es inevitable que no nos vayamos a enojar. Hay cosas que nos deben enojar, hermanos. Por ejemplo, cuando vemos el aborto, cuando vemos como los asesinatos, esas injusticias que luego vemos en las noticias todos los días, esas cosas causan indignación y nos debe de causar indignación. La diferencia entre esto es que no debemos pecar, ni con nuestras palabras ni nuestros pensamientos. No, que el presidente hizo tal cosa y empiezan unos, hijo de no sé cuántas, ojalá le pase aquí, tal por cual, y empiezan a maldecir al pobre viejito. No debemos pecar. Hay cosas que nos indignan, pero no debemos pecar. Asesinaron a alguien, ¿quién fue? Ojalá ese desgraciado le pase aquí y allá. Aírate, pero no peques. Aírate, pero no peques. El problema, hermanos, es que Dios sabe que nuestra ira no es santa, no es justa, no es como la de Dios. No siempre nos enojamos porque están cometiendo pecados, porque hay personas predicando falso evangelio. No siempre es esa la razón. Muchas veces la razón de nuestro enojo proviene de nuestro orgullo. Es que yo pienso de esta manera, es que me afecta a mí personalmente. Y siempre nuestro enojo proviene de un interés personal. Ese es el punto. Por eso, aírate, pero no peques. No pequéis. Una ira no resuelta, hermanos, conduce a muchísimos más pecados más, como lo hemos visto, como es amargura, resentimientos, pleitos y hasta crímenes. Conduce a divorcios, conduce a lesiones, a pleitos, muchísimas cosas. Pérdida de trabajo. Hay personas que han quebrado literalmente una computadora que les cuesta $2,000 solamente porque estaban enojados. Y hay quienes han chocado sus carros porque están enojados. Hay personas que han asesinado a alguien porque estaban enojados. Esa no es una razón para enojarse. Es inevitable que nos enojemos, pero no debemos pecar. Pero para eso, hermanos, ¿cómo debemos manejar la ira? Porque el problema de esto, hermanos, es que si no sabemos manejar la ira, se va creando un resentimiento más grande, se vuelve amargura, luego malos deseos y comienza más y más, al punto que la persona ya tiene podrido el corazón. ¿Cuáles son las consecuencias? Si les interesa la salud, hermanos, también afecta a la salud. Hay personas con úlceras, presión arterial alta porque no pueden dormir por estar peleando mentalmente con alguien.
planificando cómo vengarse. Hermanos, hasta les podría decir que hasta engorda. ¿Sí les da risa? ¿Sabían ustedes, hermanos, que también provoca mala digestión, estrés elevado? Y el estrés científicamente está comprobado que hace que nuestro metabolismo no queme correctamente las grasas. Produce inflamación, muchas cosas. Ahora sí me ponen atención, ¿verdad? Bueno, como lo vean, la ira, hermanos, y los pecados de odio generan muchos problemas en nuestra vida. Estamos de acuerdo, hermanos, que necesitamos despojarnos de ellos. Tenemos que hacer algo, pero ¿qué podemos hacer? Número 1, hermanos, tenemos que orar a Dios para que nos muestre exactamente cuál es nuestra situación. Hermano, no que te muestre la situación de tu pareja, de tu amigo, de tu hermano, de quien sea. De ti. Se trata de cada uno de nosotros, personal. Orar a Dios, esta es la solución. Orar a Dios, y deberían tomar nota, hermanos. Deben orar a Dios para que Él muestre cómo nos ve Él, hermanos. Que Él nos muestre correctamente. Seguramente si alguien piensa, no, yo paso, estoy tranquilo. Piénsalo 2 veces, vuelve a examinar, a lo mejor sí. Sí, pero alguien más lo necesita más que yo, podría decir todavía la persona. Órale al Señor que te lo muestre. Número 2, reconocer nuestro pecado, porque la ira, el odio, el rencor, el resentimiento, las maledicencias, es un pecado que Dios aborrece y debemos llamarlo como tal. Reconocer, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra Dios, y pedir perdón. Muchas veces vamos a tener que pedirle perdón porque muchos de nosotros podríamos estar amargados con Dios mismo, hermanos. Porque Dios no me dio el físico que yo merezco tener, los ojos del color que yo quería, porque no me dio la pareja que yo quería, no me dio el trabajo que yo quería, no me dio los padres que yo quería, los hijos que yo merezco y muchas cosas más. Piénsalo, hermano, piénsalo. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios en muchos aspectos. Y también con nuestro prójimo, con las personas a las que hemos ofendido, en esos arranques de ira, a esa persona que tú dices me hace enojar, tú la has ofendido con tus arranques de ira. Tenemos que pedir perdón, eso es lo número 2. Número 3, si nuestra ira fuese, y pon la duda, pero si fuese justificada, porque te hicieron muchísimo daño como a nadie en el mundo, pero la Escritura dice que nadie ha padecido hasta la sangre como Cristo Jesús. Pero si te hicieron mucho más daño que a Cristo Jesús, entonces debes perdonar. Esa es la clave. Amén. Debemos perdonar, hermanos. Tenemos que perdonar, es algo difícil, pero no imposible porque Dios está con nosotros. El perdón es la solución, hermanos. Mira, una de las cosas que tenemos que hacer es humillarnos a nosotros mismos para crucificar ese orgullo que nos tiene así. Humillarnos. Y es humillar significa pedirle perdón a esa persona que no se lo merece, que nos hace. Amén. La Escritura dice en 1 de Pedro capítulo 5 verso 6, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos, y aquí ya le habla a los jóvenes igualmente, pero aquí ya pasa con todos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los orgullosos, a los iracundos, a los que les gusta andarse peleando por todo y por nada. Porque hay personas, hermanos, que parecía que nacieron enojados. Y de hecho hay quienes lo dicen, yo nací y
yo estoy enojado con la vida. Y hay quienes no andan buscando con quién se las debe, sino quién se las pague. Verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse no es fácil, pero si nos humillamos ante Dios, usted lo dijo claro, hermano, ante Dios, yo ante ese no me voy a humillar. No, pero es que Dios, humillarse a Dios, hermanos, es humillarse a lo que Él dice que hagamos. Someternos a su palabra, a su mandato. Y Él pide que perdonemos. Y Él, entonces, ya humillados, nos va a exaltar cuando fuese el tiempo. Número 4, memorizar la Escritura para crear nuevas convicciones en nosotros mismos. Hemos crecido, hemos practicado la convicción del que me la hace, me la paga. O en pocas palabras, si me haces enojar, vas a sentir mi ira. Pero tenemos que cambiar esas convicciones. El salmista dice en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos o tu palabra para no pecar contra ti. Esa es la clave. Debemos memorizar. De manera, hermanos, que cada vez que estemos enojados, Mateo 5:21 dice que si nosotros nos enojamos con nuestro hermano, somos culpables de juicio. En el Sermón del Monte explicó eso el Señor. Somos culpables. Si le decimos fatuo a nuestro hermano, si lo ofendemos verbalmente, somos igual de pecadores como un asesino. Pueden leerlo en su casa. También estar en pleitos con nuestros hermanos, enojados con nuestros hermanos, rompe nuestra comunión con Dios y no podemos tener ese tiempo devocional con Dios en oración. 1 Timoteo 2:8, donde dice el apóstol, quiero que todos los hombres, incluye mujeres, levanten sus manos santas en oración a Dios, sin ira ni contiendas. 1 Timoteo 2:8. Sin iras ni contiendas. Eso rompe nuestra comunión como hermanos, de manera que también el Señor dijo en el mismo Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, verso 23, que si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo con tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y ponte de acuerdo con tu hermano. Esas son las cosas que debemos hacer. Recordar estos versículos, hermanos, cuando estemos en esas presiones fuertes, para que de manera que recordarlo en el momento en que nosotros estamos enojados, estamos a punto de cometer una locura, recordar cosas como lo que dijo Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuevas convicciones basadas en la palabra de Dios. No la convicción que nos dijo el compadre hace muchos años, si la mujer te habla de esta manera, castígala de esta otra. No es así, no es ese tipo de convicciones. Hermanos, informarle a nuestro cónyuge, primo, hermano, prójimo, el que nos ofendió, informarle que nos ofendió inmediatamente. Mateo 18:15 habla sobre el asunto, que si tu hermano peca contra ti, dice que vayas y le digas, hermano, has pecado contra mí. Le informes, no le reclames porque se van a terminar trenzando de las greñas. Infórmale a tu hermano rápidamente, hermano, vengo a decirte que la acción que tú hiciste me acaba de ofender. No, pero que no sé qué, no, solamente quiero hacer lo que dice la palabra de Dios y quiero que lo sepas. Ten un buen día. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no lo hace, ve y busca a dos más para que convenzan a esa persona que está obrando mal. Y ya después, entonces, ahí ya no te corresponde. Hay que hacerlo por medio de la iglesia. Pero hay que hacer lo que es bíblico. Muchas personas se van amargados porque los ofendieron. La persona ni cuenta se dio que le ofendió. O tal vez pensó mal, porque luego tenemos la tendencia de tener malos pensamientos y pensamos, el hermano no me saludó esta mañana. ¿Será porque le dije que no le iba a prestar mi Biblia para que la lea? La Biblia u otra cosa, ¿no?
porque no le quise prestar mi Biblia para que la leyera. Y ya empiezan las maquinaciones, y tal vez el hermano no trajo sus lentes y no ve. O venía muy despistado, tal vez no durmió bien anoche. Y empiezan esos pensamientos. Entonces hay que arreglarse brevemente. Recordemos lo que dijo Pablo en Efesios 4, 27, no demos lugar al diablo. Y antes había dicho, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. También, hermanos, no debemos pagar a nadie mal por mal, como dice Romanos 12, 19. De hecho, podemos leerlo, hermanos, todo el capítulo 12, desde el verso 17, y dice que si nuestro enemigo tiene hambre, que le demos de comer. Eso, hermanos, memorizarlo, recordarlo en el momento de tensión, va a hacer que tengamos nuevas convicciones. A diferencia de que lo recuerdes y digas, me vale, yo me voy a agarrar a golpes ahorita. Eso no muestra la ira de Dios, la obra de justificación de Dios en nosotros. Mateo 7:3 también, hermanos, es otro versículo muy clave en el que dice que todo lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, tenemos que hacer con los demás. Esa es la regla de oro. La enseñan en las empresas, la enseñan en las escuelas, porque funciona, hermanos. Dios en su sabiduría nos ha dado su palabra, no para que la tengamos guardada en un libro que no se abre, sino para que la practiquemos. Recordar este tipo de versículos, y hay muchísimos más, hermanos, nos van a ayudar mucho a tener una vida piadosa. Sobre todo este versículo, hermanos, en Colosenses capítulo 3, verso 13. Vamos para allá. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Obviamente, hermanos, no vamos a perdonar a alguien que no nos hizo nada, ¿verdad? Si alguien tiene queja contra otro, o en pocas palabras, si alguien te ofendió, dice la Escritura que nos perdonemos unos a otros. Mandamiento de Dios. ¿Por qué? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pónganse de pie, hermanos. Como hemos visto, hermanos, hay tantas cosas. De hecho, este tema de la ira y los problemas, pecados de odio, es muy extenso. Sería muy difícil tratarlo en una sola hora. Pero hemos visto algunas cosas básicas. Ya cada uno ya se conoce a sí mismo, ya sabe de qué pie cojea. La solución siempre es el perdón, hermanos. La Escritura dice, también el Señor Jesús dijo que si tu hermano peca contra ti 7 veces al mismo día, perdónalo. Podríamos argumentar, hermano, pero es que si no se arrepiente y si el arrepentimiento no es verdadero, él dice que perdonemos. De hecho, Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, dijo él. Y eso es mucho. Se quiere decir que debe ser infinito, hermanos. Por eso, lo que acabamos de leer que dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes con su hermano irritador. Cierren sus ojos, hermanos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, de que sea tu Espíritu Santo recordándonos estas palabras, Señor, para que cuando nosotros nos encontremos en situaciones de enojo, de ira, sepamos qué hacer. Sepamos, Señor, que a ti te desagrada que estemos enojados unos con otros, irritándonos unos a otros, gritándonos unos a otros, ofendiéndonos unos a otros, Señor.
peleando unos con otros, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque incontables veces hemos hecho esas cosas. Sería una necedad negarlo en nosotros, que nosotros no tenemos ese problema, Padre. Pero te pedimos que seas tú trayéndonos esa conciencia en nosotros y ese poder capacitador de tu Espíritu Santo para que podamos hacer por obra tu voluntad y podamos desechar todos estos pleitos, celos, iras, contiendas, esos arranques de ira, esa furia que muchas veces puede llevarnos a cometer cosas imprudentes, decir cosas imprudentes, palabras hirientes en las que lastimamos a nuestros hermanos y a nuestros familiares. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a buscarte en esta necesidad, a ser conscientes, Señor, que necesitamos despojarnos de esto y de muchas cosas más, que para algunos de nosotros podría ser algo que nunca vamos a lograr alcanzar, pero tú has prometido, has dado grandes promesas, Señor. La principal, que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Escúchanos ahora, Señor, como sabemos que nos escuchas, pero que sea evidente para cada uno de nosotros de que tú estás allí, Señor. Sabemos que estás allí, pero para muchos de nosotros puede ser nada más un conocimiento intelectual, el cual podemos dudar de ello por causa de las circunstancias. Manifiéstate a nosotros, Señor, en convencimiento de fe hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te pido, Padre, que sigas bendiciendo esta congregación, sobre todo, Padre, que sea tu palabra la que gobierne nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.